Thanks very much, Christine. Our next talk is Elena Mazzetto, Bebidas Fermentadas y Sacrificio. Please come on up. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Quisiera agradecer muchísimo a los organizadores de este evento. ¿Sí se oye bien? Sí. Alexa en particular. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues hoy les voy a presentar, como dice el título de la ponencia, unos apuntes comparativos entre digamos, el uso de ciertas bebidas fermentadas y el fenómeno del sacrificio. Antes de empezar, quisiera aprovechar para hacer un pequeño comercial del hecho de que este trabajo es parte de un proyecto de investigación que estoy llevando a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es un proyecto relacionado con alimentos y sacrificio en Mesoamérica y el área andina, siglos XIV-XVI aproximadamente, ¿no? Entonces, es un tipo de proyecto que entre sus ejes de investigación busca determinar, ¿no? Cuáles son las funciones y los significados de los alimentos que se relacionan con etapas previas o posteriores a las etapas del sacrificio, tanto humano como animal, ¿no? Entonces, trabajamos tanto con fuentes históricas, con datos arqueológicos y bioarqueológicos y también con etnografía, ¿no? Que, como bien dijo Víctor hoy, pues es fundamental para entender ciertos conceptos, ¿no? Entonces, por el momento el proyecto está integrado, aparte de mí como responsable, pues por 3 colegas. Ay, me equivoqué, perdón, ¿no? Entre ellas, pues nuestra Diana, que está aquí presente, pues Guillermo Olivier, del Instituto de Investigaciones Históricas, y Francisco Gil García, que es un etnógrafo del área aymara, ¿no? Entonces, la idea es que pues más colegas y especialistas se puedan sumar y bueno, esta será la ocasión después para platicar de eso. Entre los proyectos pues está una base de datos que tiene la función de almacenar información tanto de fuentes como de etnografías, ¿no? Y de obviamente artículos científicos de arqueología, bioarqueología sobre el tema, ¿no? Y hacer una búsqueda. Estamos en pañales por el momento, pero ahí vamos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la introducción. Entonces, la idea para esta ponencia es de presentar 2 ejemplos, 2 casos de estudio, donde se pueda, digamos, relacionar el uso de ciertas bebidas fermentadas con, digamos, las etapas anteriores y en algunos casos posteriores al sacrificio. Tomé 2 casos de estudio que son los que más podemos documentar a través de las fuentes históricas, que es lo que más he trabajado, ¿no? Y subrayaría sobre todo que la idea no es proponer una comparación forzada, ¿no? Sino más bien mostrar cómo operan 2 lógicas que son diferentes, pero que se relacionan, digamos, de manera muy interesante con estos conceptos, ¿no? Por un lado, sacrificio y por otro lado, uso de plantas, de animales en diferentes preparaciones culinarias. Entonces, bueno, empezamos con bebidas fermentadas en Mesoamérica y México tenemos muchísimas, ¿no? Es imprescindible tomar en cuenta que es parte de una tradición muy antigua y diversificada, tanto en lo que conocemos como Mesoamérica y también más allá, ¿no? Y que estas bebidas han desempeñado y siguen desempeñando un papel significativo en contextos rituales para muchos grupos antiguos y, por supuesto, contemporáneos. Aquí nada más les muestro 3 ejemplos, ¿no? Los retomo de un artículo de Agustín Ortiz Botrón, ¿no? Del 2021, las bebidas rituales en Mesoamérica, que salió en la revista Arqueología Mexicana y que resume un poquito los datos que ahorita les voy a presentar, ¿no? Entre los ejemplos arqueológicos que podemos tomar en cuenta está, por ejemplo, el caso de una preparación que podría ser una preparación, digamos, el ancestro del tesguino, ¿no? Que se ha encontrado en un sitio arqueológico, el 8 en Chihuahua, ¿no? Y cómo se ha podido identificar, ustedes son los expertos arqueólogos, ahora sí que no entro en eso, pero reportando la información, se han encontrado una cantidad importante de ollas que presentaban concreciones blancas en su interior y probablemente se trataba de carbohidratos derivados de los azúcares
producidos por la fermentación de una bebida que se puede identificar con el tesguino, ¿no? Entonces, el tesguino, por supuesto, hoy en día es una bebida ritual fermentada que tiene una importancia mayor, ¿no?, entre grupos norteños, ¿no?, de la zona de México, ¿no?, y que se obtiene a partir de granos de maíz fermentado y molido, ¿no? Se agrega, por supuesto, agua a la masa y se hierve durante cierta cantidad de tiempo. Otro ejemplo que tenemos, siempre proveniente del norte de México, es una bebida que grupos como los pápagos y los pimas obtienes a partir de un fruto del cactus que conocemos como saguaro, ¿no?, y que también pasa por un proceso de preparación donde se va a hervir, luego se va a colar, luego se vuelve a hervir, ¿no?, y obviamente agregando, creo que 4 partes de agua, ¿no?, respecto a la cantidad de planta, ¿no?, y también se deja fermentar de 2 a 3 días, ¿no? También son todas bebidas rituales que se siguen produciendo y que tienen un significado bastante interesante en contextos rituales, ¿no? Y para desplazarnos un poquito hacia esta parte, pues por supuesto tenemos el balché, ¿no?, de los grupos mayenses del área sureste de México, que se prepara con raíces y cortezas del mismo árbol conocido como balché, ¿no?, y que se mezclan con agua de cenotes y con miel, ¿no? En este caso, pues la preparación se cubre con hojas de palma durante la fermentación, ¿no?, hasta el día siguiente. Entonces, estos son solo algunos ejemplos. Podríamos seguir mucho más con otros, pero la idea es simplemente que se den cuenta de que pues, es una tradición muy antigua, ¿no?, y que tiene gran variedad. Nuestro caso de estudio, donde nos vamos a enfocar, es el caso, por supuesto, del octli o pulque, ¿no?, que se obtiene a partir de la planta de agave. Entonces, el agave pulquero que se menciona y que con más frecuencia era utilizado era el agave salmiana, agave atrovirens, ¿no?, y se produce a través de la fermentación del aguamiel. Entonces, para los que no están familiarizados con el proceso, pues hay un momento en el ciclo de vida de la planta de agave donde se va a, digamos, cortar, ¿no?, una vez que crece, digamos, el cogollo, ¿no?, se va a hacer un hueco adentro y el tlachiquero, pues, se da a la tarea de sacar la savia del agave con este instrumento que ven aquí, que se conoce como acocote, ¿no? Se extrae la savia por un lapso, creo que de 6 meses más o menos, y una vez que se extrae, pues se ponen unas tinacas y se deja fermentar, digamos, en un proceso controlado que da como resultado, pues, el octli o pulque, ¿no? Entonces, esta bebida es extremadamente conocida para los que trabajamos mexicas porque sabemos que es una bebida embriagante por excelencia que aparece en el ciclo ritual de los nahuas prehispánicos y que era objeto de una serie de prohibiciones, ¿no? No era tan común poderla tomar, esto dependía mucho del contexto ritual religioso, pero lo que es interesante también es que es una bebida, no es la única bebida fermentada que aparece en el ciclo ritual. Por supuesto que había otras, pero no desempeñaba este papel específico relacionado con los rituales sacrificiales, ¿no? Otro ejemplo de bebida fermentada del ciclo ritual, pues era el xocoatole, ¿no? El xocoatole, que es una preparación de maíz fermentado, normalmente se hace con maíz rojo, pero sobre todo con maíz negro, ¿no? Y como pueden ver hoy en día, usé las fotos de una alumna, ¿no?, que investigó este tipo de bebida, pues es una bebida todavía muy presente, con otomíes y también con aguas, ¿no? Entonces, y con más aguas, ¿no? Es una bebida que en las fuentes se menciona como comida ritual de una de las fiestas mexicas, ¿no? Es decir, que era la comida principal de la fiesta, ¿no? Aquí la única representación que tenemos, no del xocoatole, sino del xocotamal, ¿no?, del tamal fermentado que tiene ese colorcito rosita, ¿no?, que ven ahí en la representación. Entonces, era otra bebida presente en el ciclo ritual, pero que, a diferencia del pulque, no aparece en estos segmentos rituales que vamos a ver ahora y que son particularmente importantes para su relación con el ritual sacrificial. Entonces, si nos regresamos al pulque y pensamos en el ciclo de las fiestas mexicas, habría que hacer como una distinción, ¿no?, entre las fiestas donde el pulque estaba presente, digamos, porque se celebraban las divinidades asociadas con él, que son los 400 conejos. También tenemos diferentes contextos rituales donde el pulque podía ser consumido por diferentes miembros de la sociedad. Normalmente podían ser
las personas mayores, ¿no? En otros casos podían ser también guerreros, en otros casos incluso podían ser todos o en particular los niños, porque se relacionaba con ciertos ritos de paso. Pero en nuestro caso no vamos a enfocarnos a todos estos contextos, sino que nos vamos a enfocar en dos mini segmentos de dos fiestas que nos muestran en particular esta presencia del pulque en las etapas previas al sacrificio, ¿no? Entonces, vamos con el primer ejemplo, que es el ejemplo de la veintena de Tlacaxipehualistli, la veintena de desollamiento de hombres, que tiene lugar en el mes de marzo aproximadamente, y donde se realizaba un ritual que era el Tlahuahuanalistli, o rayamiento, ¿no? Donde un cautivo, particularmente destacado, tenía que enfrentarse con armas falsas en contra de varios guerreros mexicas armados, ¿no? Entonces, el objetivo no era matarlo, sino herirlo, hacer que sangrara mucho, y una vez que ya así era, pues el cautivo era posteriormente sacrificado, ¿no? Entonces, en el Códice Florentino tenemos un pequeño extracto que nos dice, lo cito en español, ahí le daban a beber vino de la tierra o pulcre, y como el cautivo recibía la jícara del pulcre, alzábala contra el oriente y contra el septentrión y contra el occidente y contra el mediodía, como ofreciéndola hacia las 4 partes del mundo, y luego bebía, no con la jícara, sino con una caña hueca, ¿no? Esta caña hueca o pillastli es una caña que también usaban los sacerdotes para hacer como que estaban tomando la sangre de las víctimas y luego como para ofrecerla al sol. Era como el popote del sol, ¿no? De Tonatiuh, ¿no? Con él tomaba su bebida, ¿no? El segundo contexto es relativo a otra fiesta, que es la fiesta de Panquetzalistli, o erección de banderas. Esa era la veintena principal dedicada al dios tutelar de los mexicas, Huitzilopochtli. Y aquí también tenemos una descripción interesante que concierne la noche, justo la noche antes del sacrificio, de unos esclavos que representaban al mismo dios, ¿no? Eran los famosos Ixiptla, representantes de los dioses. Entonces, en este fragmento se dice que después de varias ceremonias, los esclavos regresaban a los barrios, ¿no? Donde estaban, digamos, guardados antes del sacrificio, los sentaban sobre unos petates y ahí les traían de comer y también pulque, ¿no? Para que comiesen y para que bebiesen, ¿no? Y posteriormente se describe otro tipo de comida ritual sobre la que no vamos a hablar, a base de amaranto. Entonces, son mini fragmentos que podrían, digamos, multiplicarse buscando otros contextos en las fuentes, pero por el momento no llegamos a eso, ¿no? Y que son bastante interesantes porque demuestran que al menos en ambos casos el pulque fue una de las últimas, si no es que la última bebida del cautivo antes de su sacrificio. ¿Qué sabemos de este pulque? En el libro 8 de Sahagún nos cuentan que en la veintena, la primera que mencioné, la de Tlacaxipehualistli, este tipo de pulque se le decía Teoctli, ¿no? El octli divino, y por otro nombre Macuiloctli, que quiere decir pulque 5, ¿no? Bueno, es un nombre que puede parecer un poco raro. Los especialistas que han trabajado con el tema del pulque piensan que remite a una fermentación particularmente fuerte, ¿no? Que tuviera un grado alcohólico un poquito más alto y que además tiene un término, la relación con el 5, que se vincula muchísimo con el concepto del exceso en la cosmovisión mesoamericana, ¿no? Con esta idea de tomar demasiado. Y en efecto, si nos vamos al mito de la caída de Tolan, pues Quetzalcóatl se emborracha precisamente porque toma 5 tazas de pulque, ¿no? Cuando esto no era permitido, la quinta no se podía, ¿no? Entonces, este punto es interesante, cómo ha sido trabajado por los autores. Tenemos una propuesta interesante de Michel Rolich, quien postula que el hecho de que el cautivo tomara pulque antes del rayamiento, antes de ser herido, digamos, ritualmente, tendría que ver con el hecho de que en ese ritual se está, digamos, recordando, reactualizando un mito que es el mito de la Primera Guerra Sagrada. Entonces, víctima de sacrificio, cautivo, en este caso correspondería en el mito a una figura que es la de los Mimishkoas, que son precisamente los que fracasan, ¿no? Tendría que alimentar el sol y la tierra. En lugar de hacer eso, se dedican a acostarse con mujeres, a emborracharse, etcétera, y son los primeros transgresores condenados al sacrificio, ¿no? Entonces, según esta propuesta, pues habría ahí una relación como de identificación entre los personajes míticos y las víctimas, las futuras víctimas de sacrificio.
Otro autor que ha trabajado el tema es Guillaume Olivier, precisamente que ha trabajado la presencia del pulque en las conclusiones de las eras cósmicas, ¿no? Como fenómeno transgresor que va a desencadenar un cambio, ¿no? Y el autor va también hacia, digamos, la propuesta de que la ingesta de pulque de alguna manera se vincularía con una forma de muerte y resurrección simbólica, ¿no? Y vamos a ver que es un punto interesante que nos interesa para esta propuesta también. Entonces, lo que se puede ver a partir de los ejemplos y ahorita de otros que les muestro es que, al menos en el caso mexica, el pulque está presente en momentos liminales muy importantes de la vida del guerrero a partir de su captura, ¿no? ¿Cuáles son estos momentos? Este pulque divino o pulque teoctli, ¿no? Se tomaba, según los cronistas de las fuentes del siglo XVI, también en otro momento muy peculiar, es decir, cuando los guerreros cautivos llegaban a Tenochtitlan, ¿no? Entonces, aquí les puse la cita, pero ahora sí está en español, lo siento, que dice, acabadas estas pláticas, dábanles a beber de un vino bendito que ellos tenían, que les llamaban teoctli, que propiamente quiere decir vino divino. Después de haber bebido de aquel brebaje, llevábanlos delante del templo, haciéndolos pasar a todos por junto a los pies del ídolo, en renglera uno a uno, haciendo a la estatua gran reverencia, ¿no? Entonces aquí les puse un pequeño esquema del recinto ceremonial de Tenochtitlan, porque las etapas que menciona Durán son las etapas que los cautivos van a, los espacios que el cautivo va a visitar después de haber tomado pulque, después de haber entrado a la ciudad. Y son puntos muy importantes porque son las etapas, los lugares donde después se quedará una parte de su cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, la cumbre del Templo Mayor, aquí es donde queda el corazón de la víctima después del sacrificio, ¿no? El Cuauhxicalco, que es otro espacio ritual muy importante de deposición de ofrendas, y, o sea, dan una procesión alrededor del Cuauhxicalco y también una alrededor del Tzompantli, que sabemos que es donde se queda su cabeza, ¿no? La cabeza del cautivo. Entonces es como una desarticulación del cuerpo a partir de estos tres lugares que ellos visitan, digamos, en ese momento. Entonces, digamos que por eso hablo de momento liminal, porque es un momento donde entran a la ciudad en territorio enemigo y además es como un anuncio de cómo va a ser desarticulado su cuerpo posteriormente, anunciando de alguna manera su destino de ofrenda, ¿no? Ya no tanto de cautivo, sino de ofrenda. También, como último punto, vale señalar que el mismo tipo de octli, de pulque, está presente también en los rituales fúnebres de los guerreros, ¿no? Cuando un guerrero no era posible llevarlo de vuelta porque había sido capturado o había muerto en el campo de batalla, se elaboraba una efigie a partir de una flecha que él, digamos, que era suya. Y en este ritual lo que se hacía eran, por supuesto, realizar varias ofrendas de comida y de bebidas, que también tienen cierto simbolismo que ahora no vamos a poder trabajar. Pero el punto interesante es que el miembro más anciano de la familia lo que hacía era se iba a vertir, digamos, pulque encima de la efigie, ¿no? O sea, se mojaba por completo la efigie con pulque y es el mismo tipo de pulque que les estoy mencionando. Entonces, digamos que como, digamos, conclusión preliminar, podemos decir que el pulque, en el caso de las víctimas guerreras, sí desempeñaba un papel significativo porque se encontraba presente en etapas muy específicas del ciclo de vida que desde el momento de la captura caracterizaba el guerrero, ¿no? Aquí les dice un pequeño, así como esquemita, ¿no? El guerrero como tal, ¿no? Que se convierte en cautivo ofrenda, ¿no? Y justo antes de eso toma pulque. Y posteriormente, pues incluso en una etapa que para nosotros sería ya de no vida, pero que para ellos, por supuesto, tenía cierto valor porque era cuando se preparaba la efigie, digamos, del guerrero que no había sido recuperado después de la batalla, pues era el momento en el que se daba, digamos, entre comillas, esta transformación de ofrenda a ser divinizado. Sabemos que los guerreros que encontraban la muerte en el campo de batalla, pues se convertían en compañeros del sol, ¿no? Entonces había una transformación más. Y creo que es interesante porque el pulque está presente en estas etapas
digamos, una tras otras de transformación del cuerpo del cautivo, ¿no? Digo, es preliminar porque faltaría analizar en conjunto las comidas que están presentes también en estos momentos, pero bueno, por el momento aquí me voy a quedar con el caso mexica. Y como, ¿cuánto tiempo tengo todavía? Bueno, uy, no, un montón. Ok, gracias. Entonces, bueno, esto para el primer caso de estudio. El segundo caso de estudio es relativo al área andina y pues sabemos que en toda la macroárea que tiene este nombre también existe y existió desde épocas muy antiguas un conocimiento muy profundo para la elaboración de bebidas fermentadas que aparecen con regularidad en contextos rituales determinados. Entonces, digamos que bajo el nombre de chicha, ahí sí van muchos tipos diferentes de preparaciones, muchas de las cuales se obtienen a través de la fermentación del maíz, ¿no? Entonces, obviamente ustedes están más familiarizados que yo, seguramente, al tema de la chicha andina, ¿no? Aquí aparecen todas las referencias de dónde saqué la información, ¿no? Son varios volúmenes dedicados precisamente a alimentos en el área andina. Sabemos, por supuesto, que los brotes de maíz, digamos, se dejan germinar, ¿no? Se secan al sol, ¿no? Se pueden almacenar. También los granos de maíz pueden ser molidos, digamos, para dar paso como a una harinita, ¿no? Que es la que posteriormente a la que se le agrega agua. Y posteriormente se da el efecto de calentar, ¿no? Y de mantener a cierta temperatura para que se dé el resultado deseado, ¿no? Que la fermentación normalmente, bueno, ahora sí es un aproximado, puede requerir de 24 horas a 8 días, ¿no? Y produce de 3 a 6 grados de alcohol más o menos, ¿no? Entonces, por supuesto que a lo largo de los años los investigadores han dado cuenta de que la chicha de maíz, digamos, su consumo, muchísimo más allá de ser un momento de consumo de alimento, es una actividad comunitaria que marca celebraciones muy importantes, la realización de tareas compartidas y que también tiene una relación muy fuerte con la identidad social dentro de un grupo determinado. El acto de beber y las cualidades de la chicha en sí conllevan también un poder simbólico muy, muy fuerte dentro de esas interacciones y, por supuesto, un asunto muy relacionado con la chicha y que está muy presente en el caso inca, al menos, es el de la comensalidad ritual, ¿no? Esa idea de compartir la chicha con los dioses, de compartirla con el sol, de compartirla con la familia, ¿no? Que me parece que es más fuerte que en el caso anterior que mencioné. Y todo esto, por supuesto, juega un papel muy importante en la estructuración de las relaciones sociales. Entonces, bueno, aquí también sacando ejemplos de volúmenes recientes dedicados al tema, que Alexa conoce bien, ahorita vas a ver. Por ejemplo, podemos comentar que la preparación de la chicha está presente incluso desde Chavín de Huántar, ¿no? Que hay cierta continuidad y antigüedad en su consumo. Y que, por ejemplo, aquí tenemos el caso, un caso trabajado para esta área de Perú, que fue un centro cívico ceremonial, ¿no? Donde los análisis de restos macrobotánicos han demostrado el consumo de harinas molidas y probablemente fermentadas. Entonces, se puede plantear el consumo de chicha en este sitio arqueológico, aunque, bueno, lo interesante en este caso, y es un ejemplo de la variedad de recetas que existían, digamos, incluso, por supuesto, antes que el siglo XVI, se trataría como de una receta especializada, según los autores, que se obtendría a partir de una combinación de maíz, de mandioca y de algarroba, ¿no? Entonces, hay como ahí también todo un estudio muy interesante para ver cómo se obtenía, ¿no? En este caso es interesante porque son productos que no son de la zona, ¿no? Entonces, cómo han llegado ahí, etcétera. También el caso de la tradición de Tiwanaku es interesante, aquí me faltó la lámina, pero la slide, porque también en este caso se han encontrado evidencias de banquetes, ¿no? Entonces de llamas masacradas en este caso, ¿no? Y recipientes dedicados al almacenamiento y a la fermentación y consumo de la chicha, ¿no? Y otro caso de estudio que ahora sí Alexa contribuyó en este artículo y creo que también Luis Manuel está con varios textos, ahí lo vi mencionado en la bibliografía, ¿no? El caso de Quilcapampa, ¿no? Donde también, digamos, es interesante establecer
cómo muy probablemente en ese sitio arqueológico se consumía importantes cantidades de chicha, ¿no? Y en este caso se planteó la presencia tal vez de una chicha de molle, ¿no? Y también la presencia de otros ingredientes que normalmente, o sea, no es tan común encontrar como la huilca, ¿no? Asociada a este tipo de preparaciones. Entonces, todo esto son ejemplos, como el caso mesoamericano, para demostrar la antigüedad realmente de la tradición de las bebidas fermentadas, ¿no? Y el hecho de que esta relación binomio, digamos, entre chicha y carne de llama está bastante presente desde épocas antiguas y hasta el siglo XVI. Entonces, en las fuentes documentales, ahora sí, del periodo incaico, abundan las referencias al consumo de chicha en las ceremonias religiosas y políticas oficiales. Las fuentes documentan al menos 3 formas de prepararla, ¿no? Una manera que sería como la que se considera más fuerte, se humedece el grano hasta que empiece a brotar y luego se cuece. Luego hay otra que es una manera de humedecerlo a través de la saliva, ¿no? Y es además ahí muy interesante ver quiénes se encargaban de esto. Podían ser mujeres mayores, podían ser sacerdotisas, ¿no? En fin, ahí hay todo un asunto de género muy interesante que se relaciona con esta preparación. O el tercer método, que sería hacer chicha a partir de maíz, pero tostado, ¿no? Entonces, variedades también en este caso. En el caso inca, como les comentaba, es muy interesante ver cómo se da esta comensalidad compartida del Inca con el sol, que por ejemplo en algunas ceremonias como la de Inti Raymi, pues en primer lugar él brinda con el sol. Hay un compartir la chicha en este caso y posteriormente con su familia y con miembros de la élite. Y esto es la razón por la que varios especialistas han planteado de por sí una relación entre esta manera de preparar la chicha a base de maíz fermentado y el culto solar a Inti, e incluso en las fuentes del siglo XVI, Juan de Betanzo dice que el maíz quemado podría ser una ofrenda directa al sol, ¿no? que se hace. Entonces, bueno, aquí otro ejemplo, ¿no? En este caso es un contexto donde se está trabajando, digamos, la chacra, y es interesante porque en este caso tenemos la chicha como elemento que, según el autor de este artículo, John Thaler, sería una manera de hacer más fértil la tierra, ¿no? Lo cual, abre así un sinfín de perspectivas, ¿no? Relacionadas también con bebidas que en Mesoamérica tienen este tipo de propiedad, ¿no? Entonces, ahora sí, yendo a la conclusión, en el caso andino y en específico en el caso inca, donde aparece la chicha con cierta importancia es en los rituales de la capacocha, ¿no? Sabemos que se trata de unos rituales sacrificiales que se llevaban a cabo en momentos muy específicos, estrechamente vinculados con la vida del Inca y también con el desarrollo de su mandato político. Las crónicas del siglo XVI explican que obviamente para realizarlos se elegían unos niños que eran traídos desde las 4 diferentes partes del Tahuantinsuyo y de ahí llevados a ciertas montañas que eran donde iban a ser sacrificados, ¿no? ¿Cómo eran sacrificados? Pues ahí sí depende mucho del contexto, ¿no? Podían ser enterrados según las fuentes, ¿no? Podían consumir alguna sustancia embriagante antes, podían ser golpeados en la cabeza, ahí sí depende del contexto que se va a analizar. Pero el interés en este sentido es que para el caso andino contamos con información arqueológica basada en los hallazgos increíbles que se han hecho, ¿no? en los cerros de las famosas momias andinas, que no tenemos para el caso mexica, desafortunadamente, y que, digamos, se ha permitido en las últimas décadas comprobar o desmentir, ¿no? Información que se encuentra en las fuentes del siglo XVI. Entonces, para nuestro caso de estudio, hay una cita interesante que hace Hernández Príncipe relacionada con precisamente la llegada de los niños al Cusco, ¿no? Y cuáles son las etapas por las que pasan los niños. Entonces, aquí tienen la cita, no la voy a leer, pero básicamente se explica cómo los niños son traídos en procesión. Lo que se hace es que el Inca los toca, ¿no? Dice que se refregaba todo el cuerpo con estos muchachos, ¿no? Para transmitirles de alguna manera su deidad, porque obviamente pues era considerado una divinidad, entonces compartían con él esta relación de contacto físico y posteriormente pues se daba pues un banquete, una vez más caracterizado por carnes de llama, y en este caso antes el Inca hacía que les trajeran una chicha, que dicen que era una chicha de muchos años, ¿no? Hecha para esta ocasión, que había preparado la colla, ¿no? Entonces de muchos años, bueno, ahí sí creo que habría que ver qué significa en específico, pero es interesante porque
si nosotros nos interesamos en la alimentación previa al sacrificio, ¿no? Aquí también tenemos una presencia de carne de llama y de chicha para los niños que va continuando, ¿no? La encontramos prácticamente hasta el momento de su sacrificio, ¿no? Otra mención aparece en Cristóbal de Molina, que nos dicen que las criaturas dándoles primero de comer y de beber a las que eran de edad y a los chiquitos sus madres, diciendo que no llegasen con hambre ni descontento a donde estaba el hacedor, ¿no? En este sentido, la información proporcionada por la arqueología es de importancia fundamental porque en varios casos, y en particular en el caso de los niños encontrados en el volcán Yuyayaco, se han hecho muchísimos estudios de tipo, digamos, precisamente para determinar la alimentación de los niños, para determinar qué comieron antes del sacrificio, y la información que se ha obtenido es fundamental para entender el cambio que se dio en su alimentación, el hecho de que sobre todo a partir de 8 o 6 semanas antes del sacrificio empezaron a comer una gran cantidad de hojas de coca y a tomar mucha chicha de maíz, ¿no? Entonces esto se ve, por ejemplo, por supuesto reflejado en los análisis, y se ha podido determinar que el cambio de alimentación se dio a partir de un año más o menos antes del sacrificio, ¿no? Y luego de manera poderosísima unas semanas antes, ¿no? No solo, sino que en los aríbalos que se encontraron también está presente chicha, ¿no? Huellas de chicha que demuestran que era parte además, ¿no?, de todo el ajuar con los que se fueron, digamos, sacrificados los niños. También se trató de dar una explicación. 5, perfecto. También se trató de dar una explicación a esta sobrealimentación propuesta de los niños, ¿no? Los especialistas lo han hecho a partir también de información de tipo etnográfica, ¿no? De tipo etnográfico. En particular, que se relacionan con esta idea que ha trabajado la antropóloga Catherine Allen, ¿no? Que ha trabajado el tema de la sobrealimentación, por ejemplo, en el caso del Día de Muertos, en algunas comunidades quechuas, y propone de alguna manera que en la cosmovisión quechua, y lo digo porque los arqueólogos que han estado trabajando el tema han retomado esta propuesta, pues el cuerpo sería como una vía de comunicación, ¿no? Y que una gran cantidad de comida y de bebida se transformaría después en alimento para otros seres, en este caso los difuntos, ¿no? Entonces, a partir de esta propuesta, lo que hacen los especialistas que han trabajado el caso del Yuyayaco, proponen que podría ser una lógica parecida. Ahora sí que es una propuesta, pues por supuesto que hay que seguir trabajando en eso, pero nos quedamos con la idea, menos yo me quedo con la idea, de que en este proceso de transformación que tenemos una vez más presente para el caso andino, está muy presente una bebida fermentada, que en este caso es la chicha, y que va aumentando su presencia a medida que se va acercando el momento del sacrificio. Entonces, no tengo verdaderas conclusiones, porque, como les dije, la idea es comparar dos lógicas que no son las mismas, pero donde operan estos elementos en común. Me quedo sobre todo con estos aspectos. En primer lugar, trabajar más en el proceso de fermentación, porque en el caso del pulque, por ejemplo, se trata de una fermentación fría. No pasa por el fuego en ningún momento digamos, la savia del maguey. Y esto, en términos de cosmovisión, tiene un poder muy fuerte, porque sabemos que para los mexicas el pulque era una bebida fría, ¿no? En los estudios de Alfredo López Austin se le ha demostrado precisamente cómo tenía una relación de oposición con ciertos alimentos considerados calientes, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esto se vincularía con el proceso sacrificial? Lo que queda por hacer, pues la relación con otras comidas, ¿no? En el caso mexica, tengo muy claro que funciona por binomios, ¿no? Una comida y una bebida están presentes de manera bastante frecuente en contextos rituales, ¿no? Ahora sí, me faltaría el caso andino, que no lo tengo todavía muy, muy claro, ¿no? Y para terminar, y creo que esto es muy importante, el hecho de que no se puede desvincular el estudio de la alimentación de un trabajo sobre los conceptos del cuerpo, ¿no? De cómo se construye el cuerpo, ¿no? Entre las culturas, bueno, en este caso, para el caso mexica o para el caso inca, o con grupos indígenas contemporáneos. Esto es fundamental para ver cómo se relaciona la alimentación y las propiedades de estos alimentos, no solo con el cuerpo, sino también la idea y el concepto del alma o de las almas, ¿no?
tal vez no puede parecer tan evidente, pero en realidad sí son conceptos súper vinculados, ¿no? Trabajar alimentación sin trabajar cuerpo, sin trabajar los conceptos del alma es complicado para el caso, al menos mesoamericano, lo tengo claro, ¿no? Y bueno, pues les agradezco mucho y pues espero les haya interesado. Gracias. We have time for questions. Ah, sí. Muchas gracias por tu ponencia. Yo quería preguntar si hay evidencia en las fuentes documentales de lo contrario, Ujú. es decir, de la abstinencia y no beber bebidas fermentadas durante estos sacrificios. Se me viene a la mente, por ejemplo, la saga de Quetzalcóatl, Ajá. que es presentado como este sacerdote virtuoso que no toma bebidas fermentadas, que no sacrifica, que no derrama sangre, sino que sacrifica mariposas y flores. Y no sé si hay algo de esto en las fuentes o es algo ya de la influencia cristiana. Se me viene a la mente también, por ejemplo, algunas danzas en Guatemala Ajá. donde se pide que los danzantes estén sobrios y que haya abstinencia sexual. Entonces no sé si esto es algo que aparece ya en la época colonial o hay evidencias de esto desde antes de la venida de los españoles. Ujú. Sí, muchas gracias, Víctor. No, sí, claro, o sea, sí hay menciones de abstinencias, de muchos tipos de abstinencias, autosacrificios y preparaciones previas a las fiestas. Pero yéndonos al detalle de las víctimas, al menos para el caso solo mexica, no puedo hablar de los demás, la verdad, pero sí aparece con cierta frecuencia el hecho de que había como una última comida o un último momento, incluso donde se comían alimentos importantes como el tzoali, que era una comida que se hacía con amaranto y miel, y que, digamos, incluso se usaba para darle forma al cuerpo de los dioses, ¿no? Entonces, tampoco son así como muchas las citas que tenemos, pero revisando, por ejemplo, el Códice Florentino, sí es como bastante evidente que había como una última comida para las víctimas. Lo de la abstinencia y todo, también hay, y la mencionan sobre todo para sacerdotes, para los ofrendantes, ¿no? Para los que encargaban el sacrificio, digamos, ¿no? Sí, Pero digamos en el caso de Mexica, sí, la ingesta de las bebidas fermentadas es de parte de la víctima, sí, no del sacerdote o de no, quienes van a realizar el sacrificio. Ah, ok. no, no, no. Ok, bueno, gracias Elena, muy interesante. Yo quería preguntarte porque en el caso de Michoacán, en el caso Tarasco, Ajá, Huacusecha, sobre todo en las fuentes, obviamente la transgresión a partir del emborracharse por parte de los señores es algo que está muy presente. De hecho, sí, lleva al asesinato de varios de los hijos de los señores justamente por el abuso de más de 4, porque también viene el 4, que toman hasta tazas. 4 tazas de Ujú. pulque. Y entonces sucede esto, pero también en las fuentes aparece que los dioses se emborrachan y que es parte como de la fiesta o de la Ujú. festividad que tienen ellos. No sé en el caso mexica cómo sucede esto. O sea, también hay como pues este juego entre justamente lo que decías, ¿no? Entre por un lado la abstinencia Ujú. y por otro lado el goce, ¿no? Que aparte está involucrado también con la parte sexual, con Claro. la parte, ¿cómo se llama? Con la parte también de la fertilidad, ¿no? Que está mencionado y que los dioses también lo llevan a cabo, ¿no? Aunque no queda muy claro, son muy cortas las fuentes en Michoacán, a diferencia de lo que tienen ustedes, ¿no? Pero, ¿qué pasa entre los mexicas? Ah, sí, gracias. Bueno, en el caso mexica, para el caso de los dioses, por ejemplo, sí hay casos de borracheras, digamos, pero que yo recuerde, siempre tienen connotaciones negativas, ¿no? Entonces, bueno, el caso de Quetzalcóatl es el más, como el modelo, ¿no? Pero también tenemos casos el representante de los huastecos que se reúne con los otros grupos, ¿no? En una montaña sagrada y es el único que se emborracha, se quita el taparrabo, ¿no? Y entonces, o sea, es la mega vergüenza, ¿no? Y se tiene que ir, ¿no? Entonces, sí hay estas situaciones, pero al menos que yo recuerde, siempre asociado con un contexto de transgresión, ¿no? No como un asunto positivo que a ellos les era permitido y a los demás no, ¿no? Entonces, y el mito de Ometochtli, que es quien, digamos, es el mismo, digamos, inventor o el mismo pulque,
que es, digamos, cuando él lo crea, pues es una bebida que mata a la gente. Entonces, Tezcatlipoca lo sacrifica y una vez que él renace, ahora sí la bebida se puede consumir, ¿no? Esto es otro mito muy chiquito que tenemos en las relaciones geográficas, pero que yo recuerde, el tema de los dioses siempre es un asunto de transgresión con el pulque. Entonces es interesante porque esto sería diferente, ¿no? Con el caso Tarasco. Sí, de hecho sería interesante, yo para tu base de datos, ahorita que lo estaba viendo. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por tan excelente presentación, muy interesante. Yo tenía una pregunta sobre el área andina. Cuando mencionaste de los niños Sí. que son sacrificados y que se puede conocer lo que consumían como unas semanas y hasta muy cerca a la hora del sacrificio, Sí. se puede decir a los días antes del sacrificio. ¿Sabes qué tipo de estudios o qué análisis se hicieron? Porque eso es lo que me interesa a mí. Sí, lo sé, Diana, De pero la las verdad es que víctimas. yo de buena historiadora, la verdad no te sé decir, pero ahorita te busco el, Sí, bueno, el me dato. interesa ese estudio. Bueno, sí, Ujú. sí sabes ¿Ah? cuál es. El cabello, por supuesto. El cabello. cabello. Sí, es en el cabello. Ah, ok, perfecto. Ajá, sí. Sí, muy bien. Gracias. Ya lo voy. En el área maya Ajá. tenemos ejemplos de arte en cerámica que muestran el uso de enemas rituales. Ajá. No sé si las tienen también En el caso mexica, en el caso mexicano. que yo sepa, nunca he encontrado mención de eso, pero Ok. ajá. Sí, sí es conocido eso de los Sí. mayas, ¿no? Y también los lacandones Ujú, toman bastante balche cuando están en rituales. ujú, claro. Sí, sí, es muy presente. Esas bebidas son muy, muy presentes, ¿no? Bueno, ya lo voy a quitar. Hola Elena, gracias por la presentación. Oye, te escuchaba y bueno, estabas comparando en el fondo pulque, estás comparando los maíces, la Sí. chicha, etcétera. Pero mi duda es, ¿por qué el pulque? ¿Por qué esa planta? ¿Por qué el maguey? Algo dijiste de que porque era frío y está en oposición. Pero ¿qué se te ocurre a ti cuando ya has estudiado todo esto? ¿Qué se sabe en las crónicas? ¿Por qué esa planta y esa bebida en particular para este mundo del sacrificio? Perdón si no se puede contestar, pero en el fondo fue una de las cosas que pensaba mientras te escuchaba. Y muy buena tu Es presentación. una súper pregunta. Yo planteé el asunto del significado, pero a posteriori, ¿no? Es decir, o sea, sabemos que el pulque tenía este tipo de significados en la cosmovisión, pero es muy interesante lo que preguntas. La verdad que no tengo una respuesta en específico, porque en efecto hay muchísimas bebidas fermentadas. O sea, el sendencho y otras que usan los otomíes, por ejemplo, que son a base de maíz. Entonces, la verdad que sí, no tendría ahora sí una respuesta. No sé si los otros mexicanólogos aquí me pueden ayudar, pero una razón específica para que se eligiera el pulque, yo realmente no sabría decir cuál sería, ¿no? Pero de que es al menos con mexicas, la bebida fermentada por excelencia, digamos, embriagante, pues eso sí lo sabemos, porque sí tenían otras, pero no aparecen en las fuentes como presentes en estos contextos, ¿no? Ujú. Perdón. Well, thank you very much. That was a wonderful Thank you. talk.